¿Cómo se dice gracias? Pues sí, es muy fácil. Mira, como si pidieras un gin tonic. Dices dziękuję. Dziękuję. Y ya está. Y ya está. Así me enseñaba a decir gracias en polaco Beata Setzek, guía y profesora de español, y así te doy las gracias yo a ti por escuchar Qué Lugares. Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Por escucharlo, por suscribirte, por seguirme en Instagram, soy @kelurrobles, y por leer los reportajes donde te dejo por escrito toda la información que escucharás aquí. La tienes en la cajita de la descripción de cada episodio. Para que lo escuches tranquila o tranquilo y no te preocupes por olvidarte de nada. ¡Maravilloso! Maravilloso, sí. Hoy nos vamos a Varsovia, la capital de Polonia, una de las ciudades más solicitadas entre los estudiantes Erasmus españoles. ¿Por qué será? Pim, pam, toma la vida. Pues sí, seguramente por su fiesta, pero ¿cómo es Varsovia como destino de un viaje? Guapísima, pero es importante que sepas que la historia de Varsovia pasa por su destrucción y su reconstrucción. Por eso cuenta con un casco histórico que podríamos considerar un poco fake. Pero vaya faltada tú. A ver, que el casco histórico de Varsovia es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero luego te explico por qué digo lo de fake. Luego, si hablamos del centro, digamos, más moderno, más urbanita de Varsovia, está lleno de grandes avenidas donde se mezclan gigantescos rascacielos modernos por un lado con edificios comunistas de los años 70. ¡Ahí va, chaval! Pues sí, chaval, es una mezcla cuanto menos llamativa. Y a mí me encanta. Uno de los símbolos más impactantes de Varsovia es que en pleno centro hay una torre, una mole de hormigón de 42 pisazos que Stalin le regaló a Polonia en los años 50. Y tú sin saber qué comprarle a tu madre para su próximo cumpleaños. ¿Y sabías que Varsovia tiene playa? ¡Aquí no hay playa! Que sí, que te prometo que la hay. Y también tiene un barrio de lo más cool que se llama Praga, como la capital de la República Checa, y que aunque sea muy moderno, todavía no se ha gentrificado. Ve antes de que ocurra. Además, en Varsovia podrás probar más de 700 tipos de vodka. Y estamos tan a gustito. Para que te quedes bien agustico, sí. Y también podrás probar unas empanadillas adictivas. Las venden en todas partes, pero también en sus antiguos restaurantes comunistas. Expropiese. Ah, ¿que no te lo crees? Luego te cuento qué son y dónde están los mejores bares de leche. Quita troppo, leche. Bueno, ya te he convencido de ir a Varsovia, ¿no? Pues eso significa que ya te puedo poner la sintonía de este podcast. ¡Comenzamos! ¿Qué lugares? Es tu podcast de viajes. ¡Qué Robles! ¿A dónde nos llevas hoy? Me voy, oh guau, arriba gatito, goodbye. Quédate y escucha, oh vayas. Para empezar, vamos a ambientar nuestro recorrido con música tipo Chopin. Le voy a dar al play a este tocadiscos. A ver, digo tipo Chopin porque en los podcasts, amigos, no podemos poner músicas comerciales. Tenemos que tener mucho cuidadito con eso. Y digo Chopin porque el mítico compositor y genio de la música nació en Varsovia. Podrás comprobarlo en nuestra primera parada. Los llamados banquitos de Chopin. Que bueno, aprietas el botón y sale la música a la fila. A ver, vamos a probar. Y hay, A ver el botón. Ah, mira. Estaba yo ahí con mi guía, con Beata, dándole al botoncito del banco dedicado a Chopin que hay en la Plaza del Castillo. Si de pronto eres un mega friki de Chopin, que sepas que te voy a dejar en el blog otros lugares relacionados con su figura que puedes visitar en Varsovia. Ahora vamos a detenernos en el corazón de la ciudad, es decir, en el casco histórico y en la Plaza del Castillo. Y voy a lo que decía al principio. Tienes que pensar que Varsovia fue bombardeada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Destruyeron un 85% de la ciudad. Así que casi todo lo que ves hoy ha sido reconstruido años después. Eso no quita para que la Plaza del Castillo sea preciosa. Los varsovianos tenían varias opciones para reconstruir este lugar y eligieron imitar cómo era ese casco histórico antes de la destrucción.
Así que en la plaza del castillo verás una enorme explanada rodeada por casitas de colores que eran las de los antiguos comerciantes medievales. Con el Castillo Real de Varsovia a un lado, el río Vístula a lo lejos, la columna de Segismundo III Vasa al otro. A este lo nombro porque este rey fue el que trasladó la capital de Cracovia a Varsovia y porque representa la unión del poder político y religioso. Es que los polacos son muy capillitas. Bueno, ahí estás un poco faltón, ¿eh? Alter ego. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero sí, es cierto que la fe católica es muy importante para los polacos. Por eso veremos muchas iglesias. Y esto también tiene una explicación. Polonia desapareció de los mapas en el siglo XIX, como me recordaba Beata en nuestro paseo por la ciudad. Cuando cae Polonia, si el imperio polaco cae totalmente, Polonia es repartida entre otros países, también es el catolicismo lo nuestro, es nuestra religión, nuestra fe, nuestra identidad. Así que la fe es el hilo que les unió entonces y por eso hoy sigue siendo tan importante en su sociedad. Por eso verás a mucha gente joven ir a misa, a rezar a las iglesias. Pero sigo nuestro recorrido. Nos habíamos quedado en el casco histórico y en la plaza del castillo. En sus derroteros tienes que ir hasta la plaza del mercado. Es rectangular, de nuevo rodeada por antiguas casas de colores, de antiguos comerciantes, y en el centro hay una fuente. ¡Que digas la fuente! ¡Di la fuente! Pues eso es lo que iba a decir, hombre. Hay una fuente con forma de sirena ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es. que porta una espada y un escudo. Hay otra sirena como esta, pero mucho más grande, que está junto al río. Bueno, todas las leyendas que hablan de esta sirena tienen en común que siempre ha protegido a la ciudad. Es muy famosa. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Y al lado de la plaza del mercado tienes que ir a la Barbacana. No, coño, que digo la Barbacana. A ver, me refiero a una especie de puerta medieval de acceso a la ciudad con el añadido del objetivo defensivo. Se llama así, Barbacana. O sea, parece que es un castillo al que le falta una parte y esa puerta conecta con el barrio nuevo de Varsovia. Esto es un trampantojo. Sí, Marisabidillo, porque realmente, claro, se llama barrio nuevo, pero no es nuevo, lo fue cuando lo construyeron en el siglo XIV porque era el barrio extramuros de la ciudad. También es un lugar precioso por el que pasear, de nuevo con casas que imitan ese estilo medieval. Pero aquí hay un detalle curioso. Estas viviendas no tienen nada de decoración ornamental como tenían antiguamente. No hay tanto ribete dorado en sus ventanas o escayolas con formas rimbombantes. Aquí las fachadas son más austeras que en el casco histórico porque el gobierno comunista prefirió no reproducir tanta opulencia. En este barrio encontrarás también la casa donde nació María Salomea Slodowska. ¿Pero usted quién es? Ah, maja, es que si te lo digo así no te suena, ¿no? Pero si te digo Marie Curie, descubridora de elementos como el radio o el polonio... Que lo llamó así por Polonia. Bueno, ahora ya lo sabes, ¿no? La gente se piensa que Marie Curie era francesa por ese nombre y ese apellido. El apellido era del marido, pero no, ella era de Varsovia. Entonces, en el casco histórico hemos visitado la Plaza del Castillo, la Plaza del Mercado, el Barrio Nuevo, la Barbacana, la Casa de Marie Curie. Solo te queda suscribirte a este podcast, seguirme en @kelurrobles en Instagram y dejarme un comentario. Después de la mención de Marra, seguimos nuestro recorrido hacia la Ruta Real. ¿Por qué no te callas? Perdona, Juan Carijo, no hablamos de ti. ¿Me dejas hablar? Y no me voy a callar. ¡Qué pesada eres! Se van a dar. ¡Ay, lo que tengo que aguantar! Bueno, me refiero con la Ruta Real a todo un recorrido que une varias avenidas donde encontrarás el Palacio Presidencial. Allí se rinde homenaje a las víctimas del accidente de avión en 2010 en el que fallecieron 96 personas, entre ellas el presidente de Polonia y su esposa. La Ruta Real está muy bien que la pasees porque también te vas a encontrar un montón de iglesias, palacios, viviendas de la antigua aristocracia y el parque más grande e importante de Varsovia, el Łazienki. Y dirás, madre mía, esta tía cómo pronuncia el polaco, que te dejo todo escrito en la descripción y en el blog. Consúltalo ahí. Bueno, en esta Ruta Real no te puedes perder un monumento que hay dedicado a Copérnico. ¡Soy Copérnico! Si recuerdas este momento de la cabalgata de Reyes, mis dieces.
Antes de abandonar el casco histórico y la ruta real, si te interesa la historia de la reconstrucción de la ciudad, que es bastante estremecedora y bonita, a mí me encantó descubrir que como no había planos suficientes y fotografías en color de cómo era antes de los bombardeos, los arquitectos tomaron como modelo unos cuadros de Canaletto, porque en ellos se ve cómo era esa parte de la ciudad antes de la destrucción. Hay reproducciones de estos cuadros que puedes ver en varios puntos en la calle en el casco histórico. Claro, y si hablamos de una ciudad masacrada, pues también hubo un pueblo masacrado. Para recordarlo, te recomiendo visitar el monumento y el museo del gueto de Varsovia, el Polin, el Museo de la Historia de los Judíos Polacos, el Cementerio Judío y, claro, todos estos lugares obviamente son estremecedores, eso sí. Venga, vamos a subir los ánimos. Te voy a proponer ir a una de las bibliotecas más bonitas del mundo. Igual te has venido un poco arriba. Ya te digo yo que no. Es un lugar famosísimo porque sobre este edificio se extiende un gran jardín de 2.000 metros cuadrados sobre el que se puede pasear. Imagínate un edificio de cobre verde, muy luminoso, con mucha cristalera, y donde podemos andar sobre los jardines que hay en su tejado mientras observamos el horizonte de Varsovia al otro lado del río Vístula. Eso del río me recuerda que antes has dicho que Varsovia tenía playa. A ver, sí, he exagerado un poco, pero es que hay una parte del río con arena, chiringuitos... Playas muy bonitas, hay tumbonas, pistas de baile y bueno, hay conciertos, hay bailes, hay concursos. A veces con los turistas en autocar me dicen, oye, mira qué botellón, aquí también hacéis botellón. Los jóvenes varsorianos hacen botellón. Claro, yo flipaba cuando Beata me contaba esto y fui hasta allí. No me pude bañar, pero lo que sí hice fue atravesar una de las pasarelas que cruzan el río para ir hasta el barrio de moda, a Praga. ¡Ahí va, chaval! Y aquí se viene historia de superación urbanística, porque el barrio de Praga sí se salvó de la total destrucción. A ver, verás que hay edificios que claramente necesitan un repaso, pero ese aire decadente esconde dentro galerías de arte, tiendas de artesanía, escuelas de teatro, cafeterías. Y en este barrio se encuentra además la Catedral de San Florián, gótica, altísima, de ladrillos rojísimos, y también está allí, que es muy llamativa, la Catedral Ortodoxa de Varsovia, con esos tejados típicos que suelen tener estas iglesias, estas catedrales, en este caso con forma de cebolla. Rico, rico y con fundamento. Ya hemos ido al casco histórico, al barrio nuevo, al río, a la biblioteca de la universidad, al barrio de Praga. Ahora vamos al centro de Varsovia. Y para ello cogemos el metro. Nos dirigimos a la parada Centrum y retrocedemos a los años 40. Llega el Ejército Rojo a Varsovia y se encuentra con una ciudad destruida por los nazis. Entonces hay planes de construir una ciudad nueva, una ciudad comunista, una ciudad que represente el nuevo sistema, que tenga otra arquitectura, que sea una ciudad al estilo moscovita, digamos, ¿no? Una ciudad de grandes avenidas para facilitar el paso de camiones, tanques, que no se nos olvide que Polonia está entre los países que llamamos del este y del occidente, de Europa en este caso, ¿no? En el centro de Varsovia estaba el gueto de la ciudad y hoy solo quedan unas marcas en el suelo que recuerdan que allí se hacinó a 400.000 judíos. Esto si miramos al suelo, pero si alzamos la mirada en este punto de la ciudad, nos encontraremos con la torre del Palacio de la Cultura y de la Ciencia. Lo digo así, muy recalcado, porque es que este edificio es alucinante. A mí fue una de las cosas que más me impactó ver en Varsovia. Esta torre fue un regalo de Stalin a Polonia, aunque él no vivió para verla terminada. Y es una mole de hormigón de 237 metros de altura, una especie de Empire State Building a la soviética, con detalles polacos. A los turistas suele gustarles mucho porque es algo exótico, original, algo nuevo, y los sevillanos dicen, anda, que tenéis la Giralda aquí, mira, es como la Giralda. Sí, algo más o menos, ¿verdad? Más o menos. La guasa que tiene Beata, ¿eh? Bueno, la torre genera sentimientos encontrados, pero yo recomiendo mucho
curioso verla por fuera y también por dentro. Encontraremos oficinas públicas, un cine. No es el edificio más práctico en la actualidad, pero si subes al último piso verás una imagen espectacular de los alrededores. ¿Y por qué hay en este punto de la ciudad tanto rascacielos? Claro, es que a esto iba. Si subes vas a ver el centro de Varsovia, ya lo comenté al principio. Está pues lleno de rascacielos, entre otras cosas que te voy a contar, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que había que quitarle tanto protagonismo a esta torre comunista. Así que decidieron construir otras torres también muy grandes que no delimitaran tanto el horizonte. Los cañones hacia mi persona. Claro, ya es que en una Polonia en democracia había que restarle un poquito de importancia a esta torre en el horizonte. Así que se construyeron grandes rascacielos a su alrededor en el centro de Varsovia. Además de la torre de Stalin, yo aproveché y subí a la azotea más alta de la ciudad, al cielo de Varsovia. Está en la torre Varso. ¡Vuela, vuela! 53 pisos que sus ascensores trepan en menos de medio minuto. ¡Ay, que me quedo muerta! Así grabé yo el momento. Y bueno, la visita es toda una experiencia, hay diferentes niveles en lo alto de la torre que se pueden recorrer, hay incluso un restaurante ahí arriba. La vista aquí es mejor que en lo alto de la torre comunista porque hay cristales, no hay rejas, así que si tienes que elegir, elige subir a la torre Varso. Y otro lugar en esta zona del centro que os recomiendo mucho visitar, a mí me sorprendió mucho, fue el Museo de Arte Moderno de Varsovia. Es una maravilla, está al lado de la torre comunista y a nivel arquitectónico es blanco, extendido así horizontalmente como si fuera una especie de caja de zapatos gigante. ¿Dónde comer? Venga, ya un poquito de relax, que hemos pateado mucho, toca descansar, comer, tomar algo en una cafetería, porque además yo creo que la vida diaria de los varsovianos se ve mucho en estos locales, porque tenemos que pensar que, claro, con el frío del invierno es bastante normal que así sea, que se reúnan en las cafeterías. No te extrañes si cuando llegas a un local de este tipo, una cafetería, un restaurante, un bar, pues viene un camarero y te pide el abrigo. ¡Que me des el abrigo, hombre! Bueno, claro, es que con el tema del frío y la nieve, pues es muy normal que en este tipo de establecimientos haya guardarropa. Déjate de rollos y cuéntame ya lo de los bares de leche. Amigo, es que, claro, reconóceme que este ha sido un cebo de la leche, ¿eh? Esto viene de la época comunista y ahora está muy de moda entre la juventud y entre los trabajadores a la hora de comer a mediodía irse a un bar de leche. Pero mejor que te lo explique mi guía Beata. En la época del comunismo, pues claro, no había cafeterías, restaurantes, había, pero muy poco. La gente comía en casa, comía lo justo, comía lo que tenía. El Estado subvencionaba los llamados bares de leche. La comida se basaba en patatas, en pan, en harina, leche. Ahí se vendían a precio comida casera, barata, y algunos están en los mismos locales que antiguamente, así que son lugares históricos. En los bares de leche siempre te vas a encontrar un ingrediente fundamental, humilde pero riquísimo de la gastronomía polaca y es la patata. Polonia tiene muy buena patata porque tenemos un buen clima, acompañada de carne, alguna verdura. Sobre esto te voy a recomendar 3 bares de leche que puedes visitar. El Prasowi, que es el más representativo de ese ambiente retro, el Bambino, que es uno de los más auténticos que hay en el centro, y el Rusalka, ubicado fuera de los derroteros turísticos. ¿Mandé? ¿Pero cómo coño quieres que busque todos esos nombres en polaco? Ya sabes que te voy a dejar todo por escrito. En la cajita de la descripción. Ya me vas pillando el rollo. Seguimos. Oye, perdona, pero también hablaste al comienzo de que teníamos que probar unas empanadillas adictivas. Otras cosas que encontrarás en las cartas polacas. Por un lado, las sopas, para entrar en calor. Sopas de col, de remolacha, sopas con semola fermentada. Es un país donde se toman muchos fermentados. Y las pierogi, unas empanadillas rellenas de todo tipo de cosas. Las más tradicionales son las rellenas de patata, queso y cebolla. Y el plato más tradicional en las celebraciones es el pato guisado, que es una de las especialidades que se pueden probar en otro lugar que os quiero recomendar, y es el restaurante U Fukiera. Está en pleno casco histórico, en la plaza del mercado. Y la dueña es, toda una personalidad en Polonia. Se llama Magda Gessler. Es la hijada del mítico periodista y escritor polaco Richard Kapuczynski y una reina de la televisión.
porque presenta el programa de Pesadilla en la cocina en su versión polaca y tiene un montón de restaurantes y el Fukiera es uno de ellos. Yo soy también un poco fan por el look de esta señora. Lleva un cardado rubio y unas ropas muy lacamoda que a mí me recuerdan a cierta estirpe televisiva de nuestro país. Me da igual que sea guapo, que sea feo, que sea niña, que sea niño. Solo quiero que coma. ¡Viva el vino! Y más que vino, hay que probar el vodka, Mariano. Podéis hacerlo en el Museo del Vodka, sí. Me pareció espectacular también por el hecho de abrir la mente sobre este destilado, que tenemos la imagen de la botellona. Feo, por un tubo. Y el vodka no es ni tan fuerte como nos imaginamos y es mucho más aromático de lo que tenemos en mente. ¿Dónde me alojo? Hay un hotel que está muy bien situado y que creo que tiene muy buena relación calidad-precio. Se llama Puro Stare Miasto y ofrece gratis bicicletas para recorrer la ciudad, por si quieres ir rápidamente desde el río, por ejemplo, hasta el centro de los rascacielos. Pero de todas formas, que sepas que el transporte público de Varsovia funciona perfectamente. Y los servicios de VTC también. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido este recorrido por Varsovia? ¿Quieres recomendarme algo que creas que no puede faltar en todo lo que he comentado? Déjamelo en comentarios, dime algo. Demuestra que estás ahí al otro lado escuchando, por favor. Y si has llegado hasta aquí, hasta el final, te doy muchísimo las gracias. ¡Que eres muy pesado! Porque esto favorece a mi algoritmo, muchacha, cosas del periodismo moderno. Te ha mandado un comunicado que no caiga en vano. Y si ya me quieres hacer un favor espectacular, me ayudas mucho a que sobreviva este proyecto si le das me gusta en Spotify, en YouTube, me dejas un comentario en plataformas, me sigues en Instagram. Imagínate que me convierto yo en influencer, niña, que se prepare la Kim Kardashian. No para. Soy Kelu Robles, esto es Qué Lugares y nos escuchamos en 2 semanitas.